Usted disciplinadamente omite, yo quiero referirlo porque al final de cuentas soy periodista, usted me conoce mucho tiempo, Wilber, y sabe que la verdad no se puede ocultar. Hay un hecho que fue doloroso para el momento, la marginación de Luis Alberto Sánchez en cuanto que no pudo acceder en sus últimos días a Villa Mercedes. Es algo que nunca hemos entendido, que nunca yo he entendido, pero sí creo que debemos afirmar enfáticamente esa enorme vinculación que Luis Alberto Sánchez tuvo con Aya de la Torre, ese enorme cariño que ambos se prodigaban. Creo que Sánchez fue un hombre muy importante en la historia del APRA. Y que además Aya de la Torre siempre le dio un espacio reconociendo lugar, que era uno de los intelectuales más preclaros de su generación. Es Sánchez por Sánchez. Claro. Por lo que era él. Exactamente. Por lo que representaba en el Perú, por lo que representaba en el país. Luis Alberto tuvo sus momentos de dudas, tuvo sus momentos de confrontación, incluso verbalmente violenta. Bueno, era su estilo, con muchos líderes, era su estilo, personalidad. Pero disciplinado a toda prueba. Así es. Sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos cruentos para el aprismo, en esos años de persecución, en esos años de exilio que él tuvo que soportar también muchísimo por el APRA. Y como tú sabes, él siempre bregó por los ideales que en este caso encarnaba Víctor Raúl Aya de la Torre. Y que siempre además los mantuvo hasta el final de sus días. Qué lástima que Luis Alberto Sánchez no haya tenido todavía el reconocimiento nacional que aún el país le debe, dado que él fallece en pleno gobierno de Alberto Fujimori con expresiones que yo recuerdo tan desagradables de exponentes del fujimorismo de aquella época que decían, bueno, se ha muerto una persona más, no nos interesa quién nos está combatiendo. Y Luis Alberto Sánchez es toda una persona. Foto de Aya de la Torre con Luis Alberto Sánchez, que creo que es un de la campaña de 1963. Que creo que es un reconocimiento a esta figura extraordinaria que ha tenido el Perú. Bueno, ahora que está usted en el Parlamento andino y que procura crear este escenario mayor de integración con las dificultades que tiene, por supuesto, la comunidad de los países andinos, ¿cómo observa la visión que tenía de la Torre en favor de la integración de nuestros pueblos con organizaciones de esta naturaleza, instancias de esta naturaleza, envergadura que quieren fomentar la integración? Creo que el trazo genial de Aya de la Torre que dio en 1924 sobre el concepto de la integración se mantiene incólume. Creo que el tiempo finalmente le ha ido dando la razón. Más allá de lo que ha ocurrido en el mundo, que es la globalización, la modernización, no hay que olvidar que el mundo avanza a ser un mundo de bloques, y en eso Aya de la Torre no se equivocó. Y ahí está el ejemplo de la Unión Europea, que ha conjuncionado 27 países, que son una economía, por más crisis que tengan el día de hoy, unida, sólida, y que inclusive tiene una moneda que es mucho más fuerte que el dólar. Y ahí están los mismos Estados Unidos, que es la conjunción de 51 estados que son un bloque o un pueblo continente, como decía Antenor Orrego. De manera que la tesis de Aya de la Torre sobre la integración continental se mantiene incólume, y creo que ese es el camino que nos corresponde a nuestras naciones y a nuestros pueblos. Por eso yo soy partidario que hay que fortalecer todos aquellos bloques que tiendan a estructurar la unidad de nuestros pueblos. Uno es la Comunidad Andina, el otro es Mercosur, y estoy seguro que a futuro será UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, y ojalá que eso conlleve después al establecimiento del bloque latinoamericano. Hoy día ese es el trazo que nos dejó Aya de la Torre, esa es la línea que nos dejó Aya de la Torre, y creo que ese es el camino por el cual, sobre todo los apristas, tenemos que enrumbar. Hoy día se da inicio precisamente a la segunda ronda de negociaciones entre los países del Grupo Andino. Qué pena que se haga en forma bilateral. Lo ideal hubiera sido que esta negociación sea de bloque a bloque. Europea. Todavía tenemos dos aspectos centrales en esta negociación, uno que es el aspecto político y el otro el de cooperación. No te olvides que el tratado de asociación con la Unión Europea es total y absolutamente distinto al tratado de libre comercio que se ha firmado con los Estados Unidos. En el tratado de asociación hay tres componentes: primero el político, segundo el de cooperación y tercero el comercial. El comercial es el que lamentablemente se está tratando de país a bloque, y creo que eso ojalá en el futuro se pueda corregir. Hemos tenido que ir salvando todas las obstrucciones que ha generado el gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, que realmente significa una piedra en el zapato para los mecanismos precisamente de entendimiento que ahora el mundo esos son los costos de la integración, ¿no? Creo que Europa ha tenido que atravesar una serie de dificultades. Tú sabes, hace poco Irlanda, por ejemplo, votó en contra del Tratado de Lisboa, y no por eso se cayó la Unión Europea. Tanto Holanda como Francia votaron en contra de la Constitución europea, y no por eso se cayó la Unión Europea. De manera que estos entrampamientos que hay son parte de ese proceso que ojalá a futuro se vaya superando. Yo estoy convencido que más temprano que tarde la integración será una realidad.
A propósito del 114 aniversario del nacimiento de Aya de la Torre, tuve la oportunidad de estar convocado a un evento en la sala Raúl Porras Barnechea, en la que participé de una manera inusitada como orador, recordando precisamente aquel mensaje de Aya de la Torre cuando él, en la época de la posguerra, se dedica a observar la formación de la comunidad europea. Nos contaba él en los coloquios cuando nosotros éramos muy muchachos acerca del famoso Benelux, usted lo recuerda, Wilber, ¿no? Así es. De Bélgica, de Luxemburgo, cómo habían hecho, y a propósito, lógicamente, y cómo fueron construyendo. De la declaración de Schuman, el gran canciller francés, con Konrad Adenauer de Alemania, establecieron el acuerdo del acero y el carbón, que fue lo que precisamente gesta el año la Unión 59. Europea. Cómo después de la Segunda Guerra Mundial los europeos entienden y comprenden que tienen que juntarse para poder desarrollar, pese a que eran ya países altamente desarrollados. No te olvides que Marx había hecho su laboratorio justamente en Inglaterra. Pero sin embargo, ellos entendieron que la única manera de poder enfrentar a ese bloque que eran los Estados Unidos, ¿no es cierto?, era integrándose, uniéndose, y hoy creo que esa es una realidad. ¿Enfrentarse o complementarse? Porque ya ahora la globalización o competir de igual a igual, nos impone nuevas categorías sobre ese tema, ¿no? en un mundo de hoy. Y claro, creo que a eso tiene que avanzar la América Latina. Creo que nuestras ventajas comparativas nos tienen que llevar hacia ese objetivo. Y por eso nosotros pensamos que el trazo genial que dio Aya de la Torre en 1924 se mantiene incólume. Creo que eso es, diría yo, el sumo de su doctrina, que ha permitido, y estoy seguro permitirá, que en este caso sus banderas se sigan flameando en todo el continente. Bueno, hoy a las 11 de la mañana, como lo hemos señalado, en la sede de la Comunidad Andina estaremos presentes para saludar esta cuarta edición de Los Últimos Días de Aya de la Torre, escrita por uno de sus más preclaros discípulos, Wilber Bendezú Carpio, a quien nos consta acompañó con bastante devoción en los últimos días al gran fundador del Partido Aprista Peruano y por supuesto la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Presidente sin banda, rey sin corona, así lo denominó Luis Alberto Sánchez en un célebre artículo. Mucha suerte, don Wilber. Gracias. Estamos César, en contacto en cualquier momento. Hacemos una pausa, pero continuamos con las mañanas informativas en TV Perú.